Una viuda fue humillada en la cantina por ser gorda, pero un campesino pobre la defendió públicamente. Al día siguiente, ella revelaría un secreto que cambiaría para siempre su vida destrozada. La cantina El Cóndor Dorado quedó en silencio mortal. Todos los ojos se clavaron en la mujer temblorosa del rincón, lágrimas corriendo por sus mejillas curtidas, mientras risas crueles rebotaban contra las paredes de adobe. Esperanza Vázquez apretó su rebozo negro, sus hombros temblando bajo el peso de las burlas de hombres que antes se quitaban el sombrero con respeto. Detrás de ella, un campesino flaco llamado Tomás Herrera se quedó inmóvil, sus manos callosas cerradas en puños, tierra aún bajo las uñas de 14 horas en los campos de maíz. El hijo del prestamista acababa de llamarla una desgracia para la feminidad, y cada alma en ese cuarto esperaba ver si alguien se atrevería a defender su honor. El aire se espesó como melaza, pesado con el aroma de pulque y vergüenza. Mientras afuera el viento aullaba como alma en pena por las calles vacías de Agua Verde. La mandíbula de Tomás se tensó al ver la humillación de Esperanza desarrollarse, sabiendo que hablar le costaría todo lo que le quedaba, su reputación, su crédito con el prestamista, tal vez hasta su pequeño pedazo de tierra. Pero verla sufrir en silencio podría costarse algo mucho más preciado. Cuando la dignidad de una mujer es destrozada frente a una multitud, ¿te levantarías a pelear o mirarías hacia otro lado para protegerte? El cuarto contuvo la respiración, esperando que alguien rompiera el terrible silencio. Y lo que Tomás Herrera hizo después resonaría por ese pequeño pueblo por generaciones, demostrando que a veces el hombre más pobre puede ser el más rico en valor. Pero este acto de desafío convocaría fuerzas que nunca esperó y revelaría secretos que destrozarían todo lo que creía saber sobre Esperanza Vázquez. 3 días antes, Tomás Herrera había sido solo otra alma olvidada sobreviviendo en las afueras de Agua Verde. Su pequeña parcela se asentaba como una cicatriz en la sierra, con postes de cerca podridos y un establo que goteaba más de lo que protegía. Cada mañana antes del alba se levantaba de su petate de paja y caminaba los campos que su padre había trabajado y su abuelo antes que él. La tierra estaba cansada y terca, cediendo apenas suficiente maíz y frijol para evitar que muriera de hambre, pero nunca lo suficiente para prosperar. Su mujer había muerto en el parto 5 años atrás, llevándose a su hijo nonato con ella, dejando a Tomás solo con fantasmas y remordimientos. La gente del pueblo apenas lo notaba cuando venía a cambiar sus cosechas escasas por provisiones, tratándolo como mueble, presente pero invisible. Cada atardecer se sentaba en su portal con una taza de café amargo, viendo morir el sol detrás de las montañas, preguntándose si esto era todo lo que Dios había planeado para él. El silencio de su casa vacía se sentía más pesado que el trabajo que doblaba su espalda cada día. Se había acostumbrado a la soledad, usándola como un zarape viejo que ya no protegía del frío. Pero en algún lugar profundo de su pecho, una llama aún parpadeaba. Una creencia terca de que el valor de un hombre no se medía por las monedas en su bolsillo o las hectáreas bajo su arado. Tomás había visto a Esperanza Vázquez en el pueblo muchas veces a lo largo de los años. Había estado casada con Aurelio Vázquez, el anterior alcalde, un hombre pomposo que trataba a su esposa como caballo de exhibición, valiosa para mostrar, pero encerrada cuando se iba la compañía. Aurelio había muerto súbitamente 2 inviernos atrás, dejando a Esperanza con deudas que devoraron su herencia como langosta en campo de maíz. Los vestidos finos habían sido vendidos, la casa grande hipotecada al prestamista, y ahora vivía en un cuarto estrecho arriba de la tienda, tomando costura para sobrevivir.
Tomás había visto cambiar la actitud del pueblo hacia ella, de respeto a lástima a desprecio, apenas disimulado. Era como si la muerte de Aurelio hubiera despojado no solo su seguridad, sino su derecho a ser vista como humana. Si historias de valor olvidado hablan a tu corazón, considera suscribirte para que no te pierdas el próximo relato de heroísmo inesperado. Esa tarde particular, Tomás había necesitado ir al pueblo por aceite para lámpara y harina de maíz. Al pasar por la cantina El Cóndor Dorado, escuchó risas estridentes derramándose por las puertas como veneno. Algo sobre el tono hizo que sus pasos se ralentizaran, un instinto afinado por años de leer los humores de animales y clima. Por la ventana sucia vislumbró a Esperanza Vázquez, sentada sola en una mesa del rincón, su vestido negro cuidadosamente remendado pero limpio, un pequeño plato de tortillas ante ella. Probablemente la única comida que podía permitirse. En la barra, el joven Ricardo Mendoza, el hijo mimado del prestamista, estaba presumiendo ante su usual manada de aduladores. Su voz llegaba clara y filosa como vidrio roto. «Mírenla ahí, muchacho. Antes creía que era mejor que el resto de nosotros cuando el viejo Aurelio estaba vivo. Ahora miren el estado de ella, gorda como cochino en diciembre y 2 veces más inútil. No me extraña que Aurelio se emborrachara hasta morir. Probablemente no soportaba verla en su mesa». La risa cruel que siguió hizo que el estómago de Tomás se revolviera. El rostro de Esperanza se arrugó como papel en la lluvia, pero no se fue. No podía permitirse dejar su comida sin terminar. Tomás sintió algo quebrarse dentro de su pecho, no su corazón rompiéndose, sino algo más duro y más peligroso. Una rabia que había estado construyéndose por años, alimentada por cada desaire, cada desprecio, cada vez que había sido tratado como menos que humano porque su ropa estaba remendada y sus botas gastadas. Pero más que rabia, sintió reconocimiento. Vio en la humillación de Esperanza las mismas heridas invisibles que él cargaba, la misma dignidad siendo despojada por gente que nunca había conocido verdaderas dificultades. Su decisión llegó no como pensamiento, sino como acción. Sus botas gastadas cruzaron el umbral del Cóndor Dorado, y cada conversación murió como velas en el viento. Las tablas del piso crujieron bajo su peso mientras caminaba hacia la mesa de Esperanza, sintiendo 40 pares de ojos perforando su espalda. La risa de Ricardo Mendoza titubeó, reemplazada por una sonrisa de anticipación. Pero el acto de bondad de Tomás pronto convocaría algo mucho más grande que gratitud y revelaría secretos que volcarían al pueblo entero. La mañana siguiente, las noticias de la confrontación se extendieron por Agua Verde como fuego en pasto seco. Tomás no solo había defendido a Esperanza Vázquez públicamente, había llamado a Ricardo Mendoza cobarde y desgracia al nombre de su padre. En un pueblo donde el orden social importaba más que la justicia, tal desafío era nada menos que revolucionario. El prestamista, Horacio Mendoza, estaba furioso de que un campesino muerto de hambre hubiera humillado a su hijo frente a los hombres más influyentes del pueblo. Más peligroso aún, Tomás los había hecho parecer cobardes por su silencio. Para el mediodía, Tomás encontró su pequeño crédito en la tienda misteriosamente cancelado. El dueño del molino, que usualmente compraba su grano, súbitamente no tenía necesidad de su cosecha. Corrió la voz de que cualquier hombre que hiciera negocio con Tomás Herrera encontraría su propio crédito cuestionado, su propia reputación manchada. Era la destrucción lenta y metódica que los pueblos pequeños perfeccionaban. No violencia rápida, sino un estrangulamiento gradual de la capacidad de un hombre para sobrevivir.
Esperanza Vázquez, mientras tanto, había desaparecido de sus lugares habituales. La costurera, que normalmente le daba trabajo por piezas, alegó que sus servicios ya no eran necesarios. Los tenderos, que a regañadientes le habían extendido pequeñas cortesías, súbitamente encontraron sus horarios llenos. Parecía que defenderla solo había empeorado su situación, y Tomás comenzó a preguntarse si su gesto de bondad había sido nada más que necedad autojustificada. Esa tarde, mientras Tomás se sentaba en su portal contemplando la ruina de sus ya escasas perspectivas, escuchó el sonido de ruedas de carreta en el camino de tierra. Por el crepúsculo que se acercaba, llegó Esperanza Vázquez, conduciendo una carreta vieja pero bien mantenida, su vestido negro reemplazado por un sencillo vestido de trabajo azul que de alguna manera la hacía ver más joven. Se detuvo en su portón y bajó con gracia sorprendente, sus movimientos más confiados de lo que él jamás los había visto. «Señor Herrera», le gritó, su voz firme y fuerte, «creo que necesitamos hablar». Mientras se acercaba, Tomás notó algo que había pasado por alto en la luz tenue de la cantina. Los ojos de Esperanza Vázquez eran del verde profundo del pasto después de la lluvia, y tenían una inteligencia que hablaba de educación y refinamiento. Sus manos, aunque curtidas por el trabajo, se movían con la precisión de alguien acostumbrada a tareas finas. Había algo en su porte que sugería profundidades que él nunca había sospechado. «Quería agradecerle», dijo, acomodándose en el escalón del portal junto a él, «y disculparme. Mis problemas ahora se han vuelto suyos, y esa no era mi intención». Tomás negó con la cabeza. «Un hombre hace lo correcto, que se jodan las consecuencias. Aunque admito que no esperaba que todo el pueblo se volviera contra nosotros dos». Esperanza quedó en silencio por un largo momento, estudiando sus manos. Cuando habló otra vez, su voz llevaba un peso que hizo que Tomás escuchara más cuidadosamente. «Hay cosas sobre mí que usted no sabe, señor Herrera. Cosas que podrían cambiar cómo se siente sobre defenderme. ¿Defenderías a un extraño antes de conocer sus secretos, o el corazón conoce la verdad antes que la mente?» El aire de la tarde súbitamente se sintió cargado de posibilidad, como si las próximas palabras dichas cambiarían todo. Pero lo que Esperanza reveló después transformaría no solo el entendimiento que Tomás tenía de ella, sino toda la base de su vida de lucha. Durante la semana siguiente, la campaña del pueblo contra Tomás se intensificó. Alguien, claramente Ricardo Mendoza o su padre, había corrido la voz de que Tomás no era solo un alborotador, sino potencialmente peligroso. Volaron rumores de que había amenazado violencia en la cantina, que estaba inestable por el dolor y aislamiento, que la gente decente debería evitarlo completamente. Sus pocos clientes restantes se desvanecieron como nieve bajo el sol primaveral. Tomás se encontró verdaderamente solo por primera vez desde la muerte de su esposa. Incluso el cura local, que siempre lo había saludado con caridad cristiana, ahora cruzaba la calle para evitar conversación. El peso del ostracismo presionaba sobre él como algo físico, haciendo cada día una lucha no solo por supervivencia, sino por la voluntad de continuar. Fue entonces que Esperanza Vázquez apareció otra vez, esta vez llegando al amanecer con una carreta cargada de provisiones, harina, tocino salao, café y otras necesidades que Tomás ya no podía permitirse. Cuando protestó, ella levantó una mano que no admitía argumento. «Usted se levantó por mí cuando nadie más lo haría», dijo simplemente. «Ahora yo me levanto por usted». Además, agregó con una sonrisa que transformó todo su rostro, «tengo más recursos de los que la gente se da cuenta».
Durante los días siguientes, mientras la situación de Tomás se volvía más desesperada, Esperanza demostró ser una fuente inesperada de fortaleza. Lo ayudó a reparar su equipo fallido con habilidades que hablaban de conocimiento mecánico mucho más allá de lo que una esposa de alcalde debería poseer. Trajo libros reales, no solo la Biblia y almanaque que comprendían toda la biblioteca de Tomás. Y habló de lugares más allá de Agua Verde, con la familiaridad de alguien que los había visto. Más sorprendente, reveló una mente comercial aguda. Cuando Tomás se preocupó por su próximo pago de hipoteca, Esperanza estudió sus cuentas con la precisión de un banquero, sugiriendo mejoras a sus operaciones que podrían maximizar su rendimiento. Habló de técnicas de rotación de cultivos de colegios agrícolas del este, de nuevos métodos para preservar productos que podrían extender su temporada de venta. ¿Dónde aprendió todo esto?, preguntó Tomás una tarde mientras trabajaban juntos en su huerto. El conocimiento de composición de suelo de Esperanza rivalizando con el de cualquier campesino que él hubiera conocido. Esperanza pausó en su deshierve, una sombra cruzando su rostro. «Mi primer esposo no fue Aurelio Vázquez», dijo quedamente. «Antes de venir a Agua Verde, estuve casada con un hombre llamado Santiago Morales. Teníamos una hacienda en Jalisco, muy exitosa. Santiago murió en un accidente, y su familia, bueno, no pensaron que una mujer pudiera manejar una hacienda sola. Estaban equivocados, pero tenían la ley de su lado. Se puso de pie, sacudiéndose tierra de las manos. Vine aquí sin nada más que las habilidades que había aprendido y la determinación de sobrevivir. Aurelio ofreció seguridad, respetabilidad. Pensé que era suficiente. También me equivoqué en eso. Pero las revelaciones de Esperanza eran solo el comienzo. Los secretos que cargaba pronto chocarían con fuerzas más allá de la imaginación de Tomás, transformando su acto silencioso de bondad en algo que sacudiría Agua Verde hasta sus cimientos. Un jueves por la mañana, 3 semanas después del incidente en el Cóndor Dorado, jinetes se acercaron a la parcela de Tomás, pero estos no eran los matones locales que había esperado. Por la ventana de su cocina vio 5 hombres desmontar de caballos bien cuidados, su ropa marcándolos como gente de ciudad, abogados, hombres de negocios, tal vez oficiales del gobierno. El jinete líder, un hombre alto con cabello plateado y un porte que comandaba atención, caminó a la puerta con la confianza de alguien acostumbrado a ser obedecido. Tomás abrió la puerta antes de que el hombre pudiera tocar, sus instintos de campesino diciéndole que esta no era una visita social. Los ojos del extraño eran del mismo verde profundo que los de Esperanza Vázquez, y Tomás sintió su mundo inclinarse ligeramente en su eje. «Señor Herrera», dijo el hombre, su voz llevando los tonos educados de la capital. «Mi nombre es Roberto Morales. Creo que ha conocido a mi cuñada, Esperanza Morales Vázquez». Las palabras colgaron en el aire como humo de disparo de rifle. La mente de Tomás corrió mientras las piezas comenzaron a encajar. El conocimiento de Esperanza, sus recursos, la manera en que había aparecido en su vida como ángel guardián con manos callosas y secretos más profundos que pozos de la sierra. «He venido de muy lejos para encontrar a Esperanza», continuó Roberto, estudiando el rostro de Tomás con la intensidad de un hombre leyendo una escritura. «Y por lo que entiendo, usted es la razón por la que ella sigue segura». La garganta de Tomás se sintió seca como desierto. «No entiendo». La sonrisa de Roberto Morales tenía la calidez del amor familiar y el acero de negocios serios. Esperanza Morales heredó una de las operaciones agrícolas más grandes de Jalisco cuando mi hermano murió. Sus parientes desafiaron el testamento, pero los tribunales defendieron su reclamo hace 3 meses.
No es solo rica, señor Herrera, es una de las terratenientes más ricas al oeste de la Ciudad de México, y desapareció antes de que pudiéramos decírselo. El sol matutino pareció volverse más brillante, echando todo en relieve nítido. Tomás se sintió como si estuviera viendo el mundo claramente por primera vez en años. Esperanza Vázquez no era una viuda desesperada aferrándose a la supervivencia. Era una mujer de medios que había elegido quedarse escondida en lugar de regresar a reclamar su herencia. ¿Por qué?, preguntó Tomás. ¿Por qué se escondería de tal buena fortuna? La expresión de Roberto se volvió sombría. Porque la fortuna atrae lobos, señor Herrera, y la familia de mi hermano incluye algunos lobos muy peligrosos, hombres que preferirían ver a Esperanza muerta que verla controlar tierra que creen que debería ser de ellos. Si descubrieras que defender a un extraño había salvado la vida de una de las mujeres más ricas del territorio, ¿te sentirías orgulloso o aterrorizado de lo que eso podría traer a tu puerta? El peso de la implicación se asentó en los hombros de Tomás como abrigo de invierno. Su simple acto de bondad había intersectado con fuerzas mucho más allá de su entendimiento, y sintió que la vida silenciosa que había conocido estaba a punto de terminar para siempre. Pero la revelación más impactante aún estaba por venir. Esa tarde, Esperanza llegó para encontrar la parcela de Tomás bulliendo de actividad. Los hombres de Roberto Morales estaban estableciendo campamento como si tuvieran intención de quedarse. Sus armas visibles pero no amenazantes, sus ojos vigilantes escaneando el horizonte por problemas que Tomás aún no podía ver. Cuando Esperanza vio a su cuñado, su rostro pasó por una serie de emociones: sorpresa, alegría y finalmente resignación. «Hola, Roberto», dijo, su voz llevando el peso de la inevitabilidad. «Supongo que por fin me encontraste». «Esperanza Morales», dijo Roberto, abrazándola calurosamente, la mujer más rica de Jalisco, escondiéndose en un pueblo fronterizo y tomando costura para sobrevivir. Santiago se habría reído hasta enfermarse. Los ojos de Esperanza encontraron a Tomás, parado incómodamente cerca de su portal, sintiéndose como intruso en su propio patio. «Supongo que ahora sabes todo», le dijo. «Sé que me mentiste», respondió Tomás, sorprendido por el dolor en su propia voz. «Sé que has estado fingiendo ser pobre mientras te sientas sobre una fortuna que podría comprar todo este pueblo». El rostro de Esperanza se tensó. «¿Y qué habrías hecho si hubieras sabido? ¿Me habrías defendido porque era rica en lugar de porque era correcto? ¿Me habrías tratado diferente por dinero en lugar de verme como persona?» La acusación dolió porque llevaba verdad. Tomás se dio cuenta de que estaba enojado, no porque ella lo hubiera engañado, sino porque su revelación lo hacía cuestionar sus propios motivos. ¿La había defendido por bondad genuina o porque parecía tan impotente como él mismo? Roberto Morales observó el intercambio con el interés de un hombre leyendo un contrato complejo. «¿Se puedo interrumpir esta discusión filosófica?», dijo. «Tenemos preocupaciones más inmediatas. Esperanza, la familia Hartley ha contratado hombres para encontrarte. Hombres profesionales, si entiendes lo que quiero decir. Están tal vez una semana detrás de nosotros, quizá menos». El rostro de Esperanza palideció. «¿Aquí? ¿Me han rastreado hasta aquí?» «Tu desaparición los desesperó. Están alegando que asesinaste a Santiago por su herencia, que huiste para evitar procesamiento.
Es disparate, por supuesto, pero les da cobertura legal para lo que planean hacer. Tomás sintió el mundo cambiar bajo sus pies. ¿Asesinato? ¿Santiago Morales fue asesinado? Murió en un accidente agrícola, dijo Esperanza rápidamente. Un caballo se espantó y le dio una cosa en la cabeza. Pero los Hartley tienen dinero y abogados, y aparentemente la imaginación para crear una historia más siniestra. Roberto asintió gravemente. No pueden desafiar el testamento directamente ya. Pero si Esperanza muere antes de poder reclamar su herencia, revierte a los parientes consanguíneos de Santiago, ellos. Y si muere como fugitiva de la justicia, tanto mejor para su historia. El viento de la sierra se levantó, susurrando por los tallos de maíz y llevando el aroma de lluvia distante. Tomás miró a Esperanza, realmente la miró. Y vio no a la terrateniente rica que era, o a la viuda desesperada que había fingido ser, sino a la mujer que se había sentado junto a él en su portal y había compartido su conocimiento libremente, que lo había defendido cuando todo el pueblo se alejó. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó. Las cejas de Roberto Morales se alzaron ligeramente ante él. «Tenemos», pero respondió sin comentario. «Días, tal vez». Vendrán silenciosamente, probablemente posándose como alguaciles federales o investigadores territoriales. La gente de pueblos pequeños raramente pide ver credenciales cuando hombres de aspecto oficial con insignias vienen llamando. Tomás caminó a su portal y tomó el rifle que había llevado por 2 guerras y incontables temporadas de caza. El peso se sintió familiar en sus manos, una herramienta para proteger lo que importaba. Entonces será mejor que nos preparemos. Pero mientras Tomás se preparaba para defender a Esperanza Morales contra asesinos que no se detendrían ante nada para reclamar su herencia, no tenía idea de que el enemigo más peligroso ya estaba dentro de Agua Verde y había estado observándolos todo el tiempo. Los siguientes 2 días pasaron en preparación tensa. Los hombres de Roberto Morales demostraron ser experimentados en más que solo negocios. Fortificaron la propiedad de Tomás con la eficiencia de veteranos militares, convirtiendo su humilde parcela en una posición defensiva que podría resistir contra fuerza significativa. Tomás aprendió que el cuñado de Esperanza no había venido al oeste solo o desprevenido. Había traído un pequeño ejército de hombres leales al nombre Morales y experimentados en justicia fronteriza. Esperanza se lanzó a los preparativos con una energía que reveló otro lado de su carácter. Limpió y cargó armas con la familiaridad de alguien que había vivido las guerras fronterizas de Jalisco. Cocinó comidas para una docena de hombres sin queja y ayudó a planear estrategias defensivas con conocimiento táctico que sorprendió incluso a los luchadores experimentados de Roberto. «Estás llena de sorpresas», observó Tomás, mientras Esperanza ajustaba las miras de un rifle Spencer con facilidad practicada. «Santiago me enseñó», respondió sin levantar la vista. «Dijo que una mujer sola en la frontera necesitaba poder protegerse. Resultó que tenía más razón de la que cualquiera de nosotros sabía». Mientras caía la tarde del segundo día, Tomás se encontró sentado con Esperanza en su portal otra vez, el mismo lugar donde ella había revelado su pasado por primera vez. Los hombres armados patrullando su propiedad hacían la escena surreal, pero su presencia junto a él se sentía tan natural como respirar. «Lamento haberte engañado», dijo quedamente, «pero hablé en serio sobre tu bondad. Me defendiste cuando pensaste que era nadie, cuando te costaría todo y no te ganaría nada. Eso es más raro que oro, Tomás Herrera». Tomás estudió su perfil en la luz moribunda. ¿Qué pasa después de esto? Cuando estos asesinos sean tratados, cuando reclames tu herencia.
¿Regresas a Jalisco y te vuelves señora rica otra vez? Esperanza estuvo en silencio tanto tiempo que él pensó que no respondería. Cuando finalmente habló, su voz tenía una nota que él nunca había escuchado antes: incertidumbre, tal vez incluso miedo. He estado pensando en eso, dijo, sobre lo que quiero que sea mi vida, no lo que otros esperan que sea. Santiago me dejó rica, pero también me dejó libre, libre para elegir mi propio camino, tomar mis propias decisiones. Se volvió para mirarlo. Sus ojos verdes reflejando la última luz del día. ¿Qué si eligiera quedarme aquí? ¿Qué si eligiera un tipo diferente de vida, más simple, pero más honesta? El corazón de Tomás saltó como caballo espantado. Pero antes de que pudiera responder, uno de los centinelas de Roberto silbó suavemente desde la oscuridad. El sonido significaba jinetes acercándose, y a esta hora eso solo podía significar problemas. ¿Enfrentarías asesinos profesionales por alguien que has conocido solo semanas? ¿O hay amor que vale la pena morir antes de que siquiera haya sido hablado? Tomás alcanzó su rifle, sabiendo que las próximas horas determinarían no solo si Esperanza vivía o moría, sino qué tipo de hombre era realmente, cuando todo lo que valoraba colgaba en la balanza. Pero los jinetes acercándose por la oscuridad traerían una traición que ni Tomás ni Esperanza vieron venir, del mismo corazón de Agua Verde. El ataque llegó no con el acercamiento sutil que Roberto Morales había predicho, sino con la violencia súbita de Tormenta de la Sierra. 6 jinetes tronaron por el camino de tierra hacia la parcela de Tomás, los cascos de sus caballos tamborileando como tambores de guerra en la noche. Pero estos no eran los asesinos profesionales que habían esperado. Eran hombres locales, hombres de Agua Verde, liderados por el sheriff Joaquín Ramírez e incluyendo a Ricardo Mendoza y varios ciudadanos prominentes. «Tomás Herrera», gritó el sheriff Ramírez mientras rodeaban la casa, «estás albergando una fugitiva de la justicia. Manda fuera a Esperanza Vázquez y nadie sale lastimado». Desde el portal, Tomás pudo ver el brillo de insignias en la luz de luna, pero algo se sentía mal. Estos hombres cabalgaban como turba, no como oficiales de la ley conduciendo negocio oficial. Roberto Morales se materializó junto a él, su rostro grave en la oscuridad. «Esos no son alguaciles federales», susurró Roberto. «Ley local, comprada y pagada. Los Hartley han estado ocupados». La mente de Tomás corrió. ¿Cómo habían llegado los Hartleys a Agua Verde antes que sus pistoleros contratados? ¿Cómo habían convencido a autoridades locales de actuar sin órdenes apropiadas o jurisdicción? La respuesta le llegó con claridad nauseabunda. No habían necesitado hacerlo. Los ciudadanos líderes del pueblo habían estado buscando excusa para destruirlo desde que se había levantado contra Ricardo Mendoza, y la presencia de Esperanza les había dado la justificación perfecta. «Tengo papeles aquí», continuó el sheriff Ramírez, agitando un documento que no podía ser legítimo. «Esperanza Morales Vázquez es buscada por asesinato en el estado de Jalisco. Interferir con su arresto los hace cómplices de felonía». Esperanza apareció al hombro de Tomás, su rostro pálido pero determinado. «Están mintiendo», susurró. «No hay órdenes, no hay cargos. Santiago murió en accidente y cada registro oficial lo prueba». Pero Tomás se dio cuenta de que la verdad no importaba. Horacio Mendoza, el prestamista del pueblo, finalmente había encontrado manera de destruir al campesino pobre que había humillado a su hijo.
El dinero de la familia Hartley probablemente había sido suficiente para convencerlo de que respaldar sus alegatos falsos era tanto rentable como justo. Y el sheriff Ramírez, que siempre había sido más político que oficial de la ley, seguiría el dinero sobre la verdad cada vez. «Tienes 10 minutos, Herrera», gritó Ramírez. «Entonces entramos». Los hombres de Roberto habían tomado posiciones defensivas alrededor de la propiedad, pero Tomás pudo ver que estaban superados en número y armamento. Peor aún, estos eran hombres locales, vecinos, clientes, gente que había conocido por años. Dispararles lo convertiría en el criminal que alegaban que ya era. «Tiene que haber otra manera», murmuró Tomás, su mente trabajando furiosamente. Esperanza puso su mano en su brazo. «La hay», dijo quedamente. «Puedo ir con ellos, enfrentar cualquier cargo que hayan fabricado. Mis abogados pueden resolverlo eventualmente». «No», dijo Tomás, la palabra saliendo más dura de lo que había pretendido. «No vinieron aquí a arrestarte, Esperanza. Vinieron aquí para asegurarse de que nunca llegues a juicio». Tenía razón, y todos lo sabían. Una vez que Esperanza estuviera bajo su custodia, lejos de testigos, su muerte sería fácil de arreglar. Una fugitiva desesperada baleada mientras trataba de escapar. Un accidente desafortunado durante el transporte. Los Hartley tendrían su herencia y Agua Verde tendría su justicia. Tomás miró a la mujer junto a él, la mujer que le había mostrado que la bondad podía existir incluso en las circunstancias más duras, que había revelado profundidades de carácter que él nunca había imaginado posibles. En sus ojos vio no miedo, sino confianza, no resignación, sino esperanza de que de alguna manera, imposiblemente, lo correcto aún pudiera prevalecer. El sonido de cascos aproximándose desde la dirección opuesta hizo que todos se congelaran. Por la oscuridad llegó otro grupo de jinetes, pero estos se movían con precisión militar, su líder llevando una linterna que echaba luz firme sobre la escena. Mientras se acercaron, Tomás vio la insignia inconfundible de alguaciles territoriales, reales, con insignias auténticas y documentación apropiada. «Sheriff Ramírez», gritó el alguacil líder, su voz llevando la autoridad de ley federal. «Soy alguacil Santiago Delgado, Departamento de Justicia Territorial. Entiendo que tiene asuntos con Esperanza Morales». El sheriff Ramírez se movió incómodamente en su montura. «Asunto federal, alguacil. Fugitiva de Jalisco. Tenemos órdenes apropiadas». El alguacil Delgado cabalgó más cerca, estudiando los papeles del sheriff bajo luz de linterna. Su expresión se volvió escéptica, luego abiertamente hostil. «Estos documentos son falsificaciones, sheriff, burdas además». «La señora Morales ha sido liberada de todos los cargos por un juez federal en la Ciudad de México. Además, está bajo la protección de esta oficina, pendiente resolución de su reclamo de herencia». El rostro del sheriff se puso blanco. «Nos dijeron». «Te mintieron», dijo el alguacil Delgado secamente. «La pregunta ahora es si fuiste engañado o comprado. De cualquier manera, estás interfiriendo con una investigación federal». Tomás sintió la tensión drenar de sus hombros como agua de cubeta rota. Pero su alivio duró poco cuando vio la mano de Ricardo Mendoza moverse hacia su pistola. El hijo del prestamista tenía demasiado orgullo y poco sentido para retroceder graciosamente, y la desesperación hacía a los hombres peligrosos. «Todo esto es muy conveniente», gruñó Mendoza, su voz llevando la petulancia de niño mimado al que le niegan su juguete. «Todo esto apesta a conspiración».
La mano del alguacil Delgado descansó casualmente en su colt. Hijo, te recomendaría que pienses muy cuidadosamente sobre tu próximo movimiento. Los alguaciles federales no negocian con cabezas calientes locales que han sido engañados para hacer el trabajo sucio de hombres ricos. Pero Mendoza estaba más allá del pensamiento racional. Su humillación en el Cóndor Dorado, conduciéndolo hacia una violencia que no resolvería nada y costaría todo. Si vieras a un joven tonto a punto de tirar su vida por orgullo, ¿tratarías de salvarlo? ¿Incluso si hubiera sido tu enemigo? Tomás Herrera dio un paso adelante, al círculo de luz de linterna, sabiendo que las próximas palabras habladas podrían prevenir derramamiento de sangre o precipitarlo. Y lo que dijo determinaría si Agua Verde aprendería el verdadero significado de justicia, o se ahogaría en las consecuencias de su propio prejuicio. «¡Ricardo!», gritó Tomás, su voz cortando el aire nocturno con gentileza inesperada. Piensa en lo que estás haciendo. Tu padre está mirando. Todo tu futuro está mirando. No tires todo por una mentira que alguien más te dijo. La mano del joven tembló en su pistola, desgarrado entre vergüenza y rabia, entre el niño que había sido y el hombre que estaba eligiendo ser. En la luz parpadeante de linterna, Tomás pudo ver el momento de decisión jugando en las facciones de Mendoza. El sheriff Ramírez, reconociendo el peligro, habló rápidamente. «Ricardo, bájate. Estos son oficiales federales. Hemos sido engañados, pero eso no significa que tengamos que morir por ello». Lentamente, dolorosamente, como hombre admitiendo derrota ante probabilidades abrumadoras, la mano de Ricardo Mendoza se alejó de su arma. La crisis pasó como nube de tormenta moviéndose más allá del horizonte, dejando solo las secuelas para ser tratadas. El alguacil Delgado asintió aprobadoramente. «Elección sabia, hijo. Sheriff, sugiero que usted y sus hombres regresen al pueblo y olviden que esta noche jamás pasó. La señora Morales viajará con nosotros a la Ciudad de México para finalizar sus asuntos legales. El gobierno territorial toma una vista oscura del acoso de viudas, especialmente viudas con tenencias sustanciales». Mientras los hombres del pueblo se preparaban para irse, Tomás sintió la mano de Esperanza deslizarse en la suya. Sus dedos eran firmes, cálidos, reales, de manera que hacía que todo lo demás pareciera sueño. «¿Qué pasa ahora?», preguntó al alguacil Delgado. El alguacil sonrió, su rostro curtido arrugándose con algo que podría haber sido aprobación. «Ahora, señor Herrera, la señora Morales reclama su herencia y decide qué hacer con ella. Aunque entiendo que ya ha tomado algunas decisiones interesantes sobre su futuro». Tomás miró a Esperanza, viendo en sus ojos la misma pregunta que ardía en su propio corazón. El peligro había terminado, las amenazas neutralizadas, las mentiras expuestas. Pero la pregunta más importante permanecía sin preguntar, sin responder. «Tomás», dijo Esperanza quedamente, «hablé en serio sobre elegir un tipo diferente de vida. La herencia es mía, pero no tiene que definir quién soy. Podría invertir en tierra aquí, en agricultura, en...» Pausó, sus mejillas coloreándose ligeramente. «En una sociedad con alguien que me mostró que la bondad importa más que el dinero». Las palabras colgaron entre ellos como puente, esperando ser cruzado. Tomás pensó sobre su casa vacía, su parcela en lucha, su existencia solitaria que había parecido suficiente hasta que había aprendido lo que compartir podía significar. «Esperanza Morales», dijo formalmente. Luego sonrió. «¿Considerarías quedarte en Agua Verde?»
no como refugiada escondiéndose del mundo, sino como tú misma, rica, lograda y libre para elegir cualquier vida que quieras. Solo si esa vida incluye cierto campesino terco que es suficientemente valiente para levantarse contra matones y suficientemente gentil para ver más allá de la fachada de una mujer a su corazón. El alguacil delgado se aclaró la garganta diplomáticamente. Si ustedes dos han terminado de conducir su cortejo frente a medio territorio, deberíamos discutir los asuntos prácticos. Señora Morales, su presencia se requiere en la Ciudad de México para firmar los documentos finales de herencia, pero no hay razón por la que eso no pudiera concluirse dentro de un mes o así. ¿Y luego?, preguntó Tomás. Esperanza sonrió, la expresión transformando todo su rostro. Luego vengo a casa, a una parcela que podría usar algo de inversión y a un campesino que podría usar una socia. Tomás sintió algo cambiar dentro de él, como puerta abriéndose después de años de estar cerrada. Socios, repitió, probando la palabra. Me gusta el sonido de eso. Mientras los alguaciles se preparaban para escoltar a Esperanza a la Ciudad de México, ella pausó en el portal de Tomás una última vez. «Hay algo más que deberías saber», dijo. «El cóndor dorado está en venta. El dueño quiere retirarse, mudarse de regreso al este. Estaba pensando que podría ser buena inversión para alguien interesado en convertirlo en lugar donde toda la gente sea bienvenida, sin importar su posición en la vida». Tomás se rió, el sonido sorprendiéndolo con su alegría genuina. ¿Una cantina propiedad de un campesino pobre y una viuda rica? Eso debería dar a la buena gente de Agua Verde algo de qué hablar. «Que hablen», dijo Esperanza, poniéndose en puntas de pie para besar su mejilla. «Estaremos muy ocupados construyendo algo hermoso para importarnos». 3 meses después, Tomás Herrera se paró en el portal de su casa expandida. Viendo a Esperanza dirigí la construcción de un nuevo establo, con la misma autoridad que había usado una vez para manejar una de las operaciones agrícolas más grandes de Jalisco. Los campos alrededor de ellos se extendían verdes y prósperos, beneficiándose tanto de su inversión como de su conocimiento combinado. El cóndor dorado en efecto se había vuelto suyo, transformado del lugar de crueldad y exclusión al corazón de una comunidad más tolerante. En la pared detrás de la barra colgaba un letrero simple: «Todos son bienvenidos aquí». Debajo, una placa más pequeña decía: «Bondad servida diariamente, sin cargo». Tomás a menudo pensaba sobre esa noche en la cantina, cuando había hecho la elección de levantarse por una extraña. Había esperado que le costara todo, y en cierta manera lo había hecho. Le había costado su vida vieja, sus sueños pequeños, su soledad asentada. A cambio, le había dado un futuro que nunca había imaginado posible. Esperanza había mantenido su promesa de invertir en la comunidad, pero en sus propios términos. Había financiado una escuela que daba la bienvenida a todos los niños, sin importar las circunstancias de sus familias. Establecido un programa de préstamos para campesinos en lucha, y gradualmente se había vuelto la fuerza para cambio positivo que Agua Verde nunca había sabido que necesitaba. Ricardo Mendoza, sorprendentemente, se había vuelto uno de sus más fuertes partidarios. El shock de casi tirar su vida por orgullo falso lo había madurado rápidamente, y ahora trabajaba en el banco con respeto recién encontrado por la gente, sin importar su riqueza. Había sido el primero en disculparse públicamente por su comportamiento en la cantina, estableciendo ejemplo que otros gradualmente siguieron.
Mientras la tarde pintaba el cielo en tonos de oro y púrpura, Tomás reflexionó sobre los extraños giros que la vida podía tomar. Un momento de bondad había intersectado con fuerzas más allá de su entendimiento, revelando que a veces el acto más pequeño de valor podía remodelar mundos enteros. Esperanza se unió a él en el portal, su presencia aún causando que su corazón se acelerara después de todos estos meses. ¿Arrepentimientos?, preguntó, acomodándose junto a él como había hecho esa primera noche. Tomás consideró la pregunta seriamente. Su vida no tenía parecido a lo que había sido antes de esa noche en el Cóndor Dorado. Ya no era un simple campesino apenas sobreviviendo en los bordes de la sociedad, sino un hombre de influencia, casado con una mujer de sustancia, parte de una comunidad que estaba ayudando a formar para mejor. Solo uno, dijo finalmente. Lamento que me tomara tanto tiempo aprender que defender lo correcto siempre vale la pena del costo. Esperanza sonrió y tomó su mano. Y yo lamento que tomara perder todo para aprender que tener todo no significa nada sin alguien con quien compartirlo. Se sentaron en silencio cómodo mientras la oscuridad se asentaba sobre su parcela próspera. Dos personas que habían encontrado en el otro las piezas faltantes de vida que habían pensado completas. El aire nocturno llevaba los sonidos de prosperidad, ganado mugiendo en pastura bien mantenidas, la risa distante de trabajadores dirigiéndose a casa con familias, el susurro de viento por grano que alimentaría la comunidad creciente. Tomás Herrera había defendido a una extraña en un momento de claridad moral, nunca imaginando que su bondad sería repagada 100 veces. Esperanza Morales había escondido su verdadero ser para escapar de peligro, nunca esperando encontrar a alguien que valoraría su carácter sobre sus circunstancias. Juntos habían construido algo más grande de lo que cualquiera podría haber logrado solo. No solo una parcela exitosa o negocio próspero, sino una prueba de que valor y compasión podrían transformar incluso el suelo más duro en tierra fértil para esperanza. ¿Habrías tenido el valor de defender a un extraño cuando significaba todo? ¿O te habrías quedado en silencio y perdido la oportunidad de encontrar todo lo que nunca supiste que necesitabas? Si historias de heroísmo inesperado y segundas oportunidades hablan a tu corazón, suscríbete por más relatos de gente ordinaria que descubre que la bondad es la fuerza más poderosa del mundo. Y haz clic en el próximo video para descubrir cómo un acto de misericordia hacia un bandido moribundo reveló un tesoro que cambió el destino de todo un pueblo para siempre, con un giro tan impactante que nunca lo verás venir.